¿Qué pasaría si el acto de bondad más pequeño cambiara la vida de miles de personas? Millfield era un punto olvidado en el Medio Oeste, donde interminables campos de maíz se encontraban con cielos cargados de recuerdos. Sus descoloridas fachadas y sus porches hundidos susurraban días mejores, pero su pulso latía en el Millie's Diner, un acogedor remanso de grasa, café y viejas melodías country. La rocola sonaba a Johnny Cash y Patsy Cline, y el aire albergaba la calidez de las historias compartidas. A sus 32 años, Cassie Green era el alma del restaurante. Su cabello castaño rojizo, recogido en una coleta suelta, enmarcaba un rostro que transmitía amabilidad y un cansancio silencioso. Su delantal, manchado de café y ketchup, era testimonio de sus largas jornadas, pero su sonrisa, brillante e inquebrantable, la convertía en el faro de esperanza de Millfield. Cassie conocía a todo el mundo. La señora Delaney, de 70 años, se entretenía tomando té de manzanilla para escapar de su solitaria casa, pues su marido llevaba 5 años muerto. Tommy, el mecánico de 40 años, pidió pastel de cereza para retrasar la hora de enfrentarse a su apartamento vacío, pues su divorcio seguía siendo una herida abierta. John Cooper, un veterano de la guerra de Vietnam de 68 años, estaba sentado en su rincón, con su serena dignidad ocultando profundas cicatrices. La vida de Cassie no era un cuento de hadas. Criada por una madre soltera que había trabajado arduamente en la fábrica textil clausurada, Cassie había soñado con la universidad, con ciudades más allá de los campos. Pero Millfield la abrazó con fuerza. Su apartamento encima de la ferretería era escaso, una cama que crujía, una mesa de segunda mano, un tarro de monedas para ahorrar. Aún así, ella volcó su corazón en el pueblo. Una palabra amable, un café gratis, vivía para los momentos en que podía aliviar el dolor de alguien. Esa noche, Millie's estaba tranquilo, el aire impregnado de cebollas fritas y el zumbido de Folsom Prison Blues. Cassie limpió la encimera. Sus ojos se desviaron hacia John. Su silla de ruedas crujió al moverse, con las ruedas desalineadas y los reposabrazos desgastados. Su rostro, surcado por líneas como un mapa de sus batallas, estaba más tenso que de costumbre, sus ojos grises distantes. John era un héroe, todos lo sabían. Había salvado a 3 hombres en Vietnam, llevaba metralla en la pierna y regresó a un país que lo rechazó. Su pensión apenas cubría el alquiler, y su silla de ruedas, una reliquia de la administración de veteranos de los años 80, le estaba fallando. Lo había visto estremecerse cuando creía que nadie lo veía, su orgullo silenciando su dolor. «Buenas noches, John», dijo Cassie, deslizándole una taza humeante. «Hoy hay pastel de carne especial. Invito yo si te animas». Los labios de John se crisparon y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Muy amable, Cassie. Con café es suficiente por ahora». Ella asintió, respetando su orgullo. John nunca aceptaba las limosnas fácilmente. Lo había oído en la residencia de veteranos, hablando en voz baja con otro veterano sobre una silla de ruedas nueva. $500, quizá más. Su seguro no la pagaba, y el Departamento de Asuntos de Veteranos era un laberinto de trámites burocráticos. A Cassie se le encogió el corazón. Sus propinas apenas cubrían el alquiler, pero la lucha de John persistía en su mente como un dolor persistente. La campanilla de la puerta sonó, sacándola de sus pensamientos. Un desconocido entró alto y elegante, con un traje gris oscuro que denotaba riqueza. Llevaba el pelo oscuro bien cortado, y sus ojos azules escudriñaban el restaurante con una curiosidad distante. Parecía salido de una portada de revista, no de un maizal de Millfield. Cassie se alisó el delantal con el pulso acelerado. Los desconocidos eran raros allí, y los que eran como él, aún más raros. «Bienvenidos a Millie's», dijo con su sonrisa más cálida. «¿Cabina o mostrador?» «Booth»,
respondió con voz suave pero cortante, como si estuviera acostumbrado a dar órdenes. Se sentó junto a la ventana y dejó un elegante maletín de cuero a su lado. Cassie le entregó un menú, percibiendo un aroma a colonia cara. ¿Un café para empezar? Negro, dijo, con los ojos ya puestos en el teléfono y los dedos tamborileando, con un propósito. Sirvió el café y lo dejó con el menú, con curiosidad. Él no pertenecía allí, ni en Millfield, ni en Millie's. Pidió una hamburguesa con papas fritas, comió rápido y dejó una propina de $120 en un billete de $15. Casi se quedó mirando el dinero, conteniendo la respiración. Era más que todas las propinas de la noche juntas. Se lo metió en el Maizamantesman delantal, pensando en algo. Zapatos nuevos para reemplazar sus zapatillas gastadas, comida para llenar su refrigerador vacío, o tal vez una factura pagada a tiempo. Pero su sonrisa fugaz, casi triste, permaneció, insinuando una historia que no pudo descifrar. El recibo decía Mark. Sin apellido, solo Mark. Al caer la noche, el restaurante se vació, dejando solo a Cassie y John. Ella le trajo otro café, sin que se lo pidiera, y se sentó frente a él, percibiendo su pesadez. Sus manos, callosas y llenas de cicatrices, aferraban la taza como un ancla. ¿Un día duro?, preguntó suavemente, con su voz suave como una brisa de verano. John se frotó la mandíbula sin afeitar y suspiró. Esta silla me está dando más problemas que el Vietcong. Se atasca constantemente y me desequilibra. El doctor dice que necesito una nueva, pero... Se detuvo. Su orgullo le impidió hablar, con la mirada fija en la mesa. A Cassie se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cuánto cuesta uno nuevo? 3 o 4 mil, dijo con brusquedad en un susurro. La pensión está al límite. No hay dinero. Ella extendió la mano y le apretó la suya, sintiendo la fuerza bajo su piel. Curchida. Lo resolveremos, John. No estás solo en este pueblo. Resopló suavemente, pero su mirada se suavizó. Un destello de calidez se abrió paso. Eres una buena chica, Cassie. No pierdas el tiempo con un viejo como yo. Ni hablar, dijo ella, con una sonrisa feroz. Eres de la familia. Mientras vaciaba su taza, la propina de 120 le pesaba en el bolsillo, como una piedra esperando agitar un estanque en calma. Una idea surgió, pequeña pero intensa. No fue suficiente, pero fue un comienzo. Podría movilizar al pueblo, iniciar una colecta, convertir esa chispa en fuego. Pero primero, le daría esperanza a John, algo a lo que aferrarse en la oscuridad. Después de cerrar, Cassie se sentó en el mostrador con las propinas repartidas como una colcha de retazos. Los $120, Mark, decía el recibo, estaban, aparte, crujientes e intactos. Se imaginó la mueca de dolor de John, la forma en que se aferraba a la silla para ocultar el dolor, la silenciosa derrota en sus ojos. Podría usar el dinero para sí misma, zapatos nuevos, la compra de una semana o esa factura de la luz atrasada. Pero la lucha de John pesaba más, una llamada que no podía ignorar. Su corazón tomó la decisión antes de que su mente la alcanzara. La mañana siguiente, llamó a una tienda de suministros médicos en el pueblo vecino, con la voz firme a pesar del nudo en el estómago. «Necesito una silla de ruedas», dijo. «Ligera, resistente, para un hombre de 1,80 metros y 82 kilos, veterano de Vietnam. Necesita un buen soporte para la espalda y las piernas». El empleado cotizó $3,500. A Cassie se le encogió el estómago. Los $120 eran una gota en el océano, pero no se desanimó. Le dio las gracias al empleado, colgó y empezó a hacer llamadas. Millfield era un pueblo pequeño, con gente que apenas subsistía, pero con un gran corazón. Para el mediodía, había conseguido $650 en promesas, $50 de la señora Delaney, que había vendido una colcha para contribuir, $100 de Tommy, que se había saltado una noche en el bar,
$200 del señor Hargrove, el dueño de la ferretería que se quejó, pero extendió un cheque. Incluso $50 de Jenny, la estudiante de secundaria que limpiaba mesas. No era suficiente, pero era un comienzo, un hilo de esperanza que se extendía por el pueblo. Esa noche, John llegó a casa de Millie. Su silla chirriaba aún más fuerte. Las ruedas se atascaban en el linóleo. Casi respiró hondo, con el corazón latiendo como un tambor. Se acercó, agarrando un sobre con los $120 y una lista de promesas escrita a mano. «John, tengo algo para ti». Arqueó una ceja, con su rostro curtido y escéptico. «¿Qué es eso?». Le entregó el sobre con voz firme, pero con manos temblorosas. «Esto es un comienzo. Para una silla de ruedas nueva, el pueblo está contribuyendo». El rostro de John se endureció, con la mandíbula apretada. «No acepto caridad, Cassie, lo sabes. No es caridad», dijo con fiereza, inclinándose hacia adelante, con la mirada fija en él. «Es lo que hace la familia. Has dado suficiente por este país. Tu sangre, tus años. Déjanos devolverlo». Sus ojos brillaron, su garganta se tensó, al tragar saliva con dificultad. Tras un largo silencio, asintió, su voz apenas un susurro. «Eres muy terco, ¿lo sabes?». Ella sonrió sintiéndose aliviada. «Aprendí del mejor». Casi convirtió Millie's en un centro de operaciones para la esperanza. Un frasco de donaciones con la etiqueta John's New Wheels apareció junto a la caja registradora, con su cristal brillando bajo las luces del restaurante. Organizó una venta de pasteles en el exterior, consiguiendo los pasteles de nuez de la señora Delaney, que se agotaron en horas, y los brownies de Tommy, sorprendentemente buenos para un hombre que quemaba las tostadas. El equipo de fútbol americano del instituto organizó un lavado de coches, coreando el nombre de John mientras limpiaban las ruedas en el frío aire otoñal. Para el viernes, habían recaudado $2,300. Aún faltaba algo, pero el pueblo bullía con una determinación que no había sentido en años. La energía de Cassie era contagiosa. Millfield, agobiado por el cierre de fábricas y las épocas de vacas flacas, encontró unidad al ayudar a uno de los suyos. Las historias sobre John afloraban como tesoros enterrados. Cómo había reconstruido el centro comunitario tras un incendio en el 92, cómo había guiado a jóvenes con dificultades en la residencia de veteranos, enseñándoles a pescar y a escuchar. Casi lo absorbió, y su determinación se fortaleció. Esto era más que una silla de ruedas. Se trataba de restaurar el lugar de John en el mundo, recordándole que era reconocido. Una noche, mientras contaba las donaciones, sonó la campana. Mark estaba en la puerta, menos elegante con una chaqueta azul marino y vaqueros, pero su presencia aún imponente. Sus penetrantes ojos azules se suavizaron al encontrarse con los de ella. «De vuelta por la hamburguesa», bromeó Cassie, limpiándose las manos en el delantal y con las mejillas sonrojadas. Sonrió, más cálido esta vez, una grieta en su fachada pulida. «He oído que estás revolucionando la ciudad». Ella se encogió de hombros, sonrojándose. «Solo estoy ayudando a una amiga». La mirada de Mark se dirigió al frasco de donaciones, luego a John, que se reía con Tommy en un rincón mientras compartían una anécdota sobre un viaje de pesca que salió mal. «Cuéntamelo». Cassie le sirvió un café y le contó todo. El heroísmo de John en Vietnam, sus dificultades actuales, la manifestación del pueblo. Mark escuchaba con el rostro impasible, sus dedos recorriendo el borde de su taza. Cuando ella terminó, se recostó, pensativo. «Diste esa propina», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «¿Por qué?». Ella sostuvo su mirada con voz firme. «Porque significaba más para él que para mí». Mark asintió, con un cambio en sus ojos. Respeto, tal vez, o algo más profundo. Se fue poco después, metiendo $200 en el frasco. Los billetes crujían contra los billetes arrugados. Cassie lo vio irse,
preguntándose por el hombre que parecía tener una sombra tan pesada como la de John. La semana siguiente fue un duro golpe. La tienda de suministros médicos llamó. El precio de la silla de ruedas había subido a $3,800 debido a un problema en la cadena de suministro. A Cassie se le encogió el corazón. Estaban a $2,500 y faltaban 3 días para el cumpleaños de John. Había planeado entregarle la silla como sorpresa, un regalo para animarlo. Trabajó hasta tarde, llamando a todos sus contactos, otras tiendas, organizaciones benéficas, incluso a un primo lejano que trabajaba en ventas de productos médicos. Pero la diferencia parecía un abismo. Desesperada, visitó la oficina de asuntos de veteranos en el pueblo vecino, aferrada a los papeles de John. La empleada, una mujer cansada y sumida en archivos, negó con la cabeza. Está en la lista, pero podrían ser 6 meses. Recortes presupuestarios, ya sabes. Casi se fue, con el pecho oprimido por la frustración. De vuelta en casa de Millie, John percibió su estado de ánimo mientras ella le rellenaba el café. «Ya has hecho suficiente, Cassie», dijo con voz suave pero firme. «No te desanimes por esto». «No voy a parar», dijo con fiereza, con los ojos ardiendo. «Te lo mereces, John». Esa noche, sola, en su apartamento, se sentó en su cama crujiente, mirando la lista de donaciones. Lo había dado todo, su propina, su tiempo, su corazón. Pero no fue suficiente. Lloró, no por ella misma, sino por John, por el sistema que le había fallado, por la injusticia que se aferraba a la gente buena como el óxido. Se secó los ojos, fortaleciéndose. Encontraría la manera. Cassie probó una nueva perspectiva y publicó la historia de John en un foro regional en línea, con la esperanza de llegar más allá de Millfield. La respuesta fue mixta. Algunos prometieron $20 o $50, otros dejaron comentarios duros. ¿Por qué una camarera se hace la heroína? Limítate a servir café. Las palabras la hirieron, desbordando sus inseguridades. Era solo una camarera, sin título ni credenciales. La duda la asaltó, susurrándole que la situación la superaba. Pero imaginó el rostro de John y el de Sarah. Sarah, una veterana de Afganistán de 28 años que había perdido ambas piernas y cuyo seguro le negaba las prótesis. Cassie la había conocido en la residencia de veteranos, donde la silenciosa desesperación de Sarah reflejaba la de John. Cassie prometió ayudarla, con el peso de 2 vidas sobre sus hombros. Organizó una asamblea en el centro comunitario, con la voz temblorosa ante una sala abarrotada. «John es uno de nosotros», dijo con voz áspera. «Luchó por nosotros, sangró por nosotros. Ahora luchamos por él». La multitud vitoreó, prometiendo otros $450, 100 del alcalde, 50 de los padres de Jenny e incluso 20 de un chico que cortaba el césped. Una reportera local, Emily, cubrió la noticia, y las donaciones comenzaron a llegar poco a poco. Desde pueblos vecinos, $50 por aquí, 100 por allá. Para el martes por la mañana, habían llegado a $300, más cerca. Pero aún faltaban. La misión de Cassie creció. La historia de Sarah se convirtió en parte de su lucha, y luego estaba Miguel, un veterano de la guerra del Golfo que luchaba contra el TPT, quien una noche llegó a casa de Millie con las manos temblorosas al hablar de sus noches de insomnio. Cassie escuchó, con el corazón roto, y prometió ayudarlo también. La presión aumentaba. John, Sarah, Miguel, el pueblo. Apenas dormía, sus días eran un torbellino de trabajo, llamadas y planes. El pueblo lo notó. La señora Delaney le trajo sopa casera. Tommy arregló su fregadero que goteaba gratis. Jenny se quedó hasta tarde para ayudar con los folletos. Pero el peso la oprimió, un temor silencioso de no ser suficiente. La publicación en línea de Cassie llamó la atención de un pequeño grupo de defensa de veteranos, que envió $300 y el contacto de un proveedor con descuento. Cassie llamó y negoció el precio de la silla de ruedas a $3,600. Estaban cerca,
$3,600 en promesas y donaciones. Pero el tiempo se agotaba. El cumpleaños de John era mañana y quería que la silla fuera una sorpresa, un símbolo del cariño del pueblo. Gastó sus últimos $50 en gasolina, conduciendo a pueblos cercanos para recoger donaciones en persona, con la voz ronca de tanto suplicar. De vuelta en casa de Millie, encontró una aliada inesperada. Emily, la reportera, regresó con un equipo de cámaras con la intención de presentar la historia de John en un canal de noticias regional. Esto podría generar más interés, dijo Emily con los ojos brillantes. La gente necesita escuchar esto. Cassie asintió, aunque se le revolvió el estómago. No estaba acostumbrada a la atención. El segmento se emitió esa noche, mostrando a John en el restaurante, a Cassie animando al pueblo y el bote de donaciones rebosante de billetes pequeños. Por la mañana, las donaciones llegaron a raudales, $200 de un granjero, $100 de un grupo religioso, $50 de un desconocido conmovido por la historia de John. Alcanzaron los $3,650. La esperanza de Cassie resurgió, pero la duda persistía. ¿Y si no era suficiente para Sara, para Miguel, para los demás? Dejó de pensarlo y se concentró en John. Llamó al proveedor, lista para hacer el pedido, cuando sufrió el segundo contratiempo. La silla de ruedas con descuento estaba agotada, y el siguiente modelo costaba $4,000. A Cassie se le encogió el corazón. Se sentó en la trastienda del restaurante, con la cabeza entre las manos, luchando contra la desesperación. El martes, la víspera del cumpleaños de John, una camioneta se detuvo frente a Millie's. Cassie bajó, confundida, mientras un hombre descargaba una elegante silla de ruedas, ligera, ajustable, de primera calidad, con un valor de mucho más de $4,000. El comprobante de entrega decía anónimo, pagado en su totalidad con una nota. Para un héroe. Quédese con el cambio. A Cassie le temblaban las manos al leerla. Llamó a la tienda y descubrió que el pedido provenía de una cuenta corporativa vinculada a Mark Bennett, un filántropo multimillonario que estaba de paso por un acuerdo de compraventa de tierras. No tenía ni idea. Su corazón se aceleró. Gratitud, incredulidad, una chispa de esperanza que se encendió. Aferró la nota con fuerza, las lágrimas le nublaron la vista. Alguien la había visto luchar y le había respondido. Esa noche Millie's estaba a reventar para la fiesta sorpresa de John. Cassie había corrido la voz y todo el pueblo acudió, niños con globos, la señora Delaney con un enorme pastel de chocolate, Tommy con una caña de pescar mal envuelta para la que había ahorrado, Jenny con una tarjeta hecha a mano firmada por el equipo de fútbol. John entró sin darse cuenta, con su vieja silla crujiendo sobre el linóleo. Cassie sacó la silla nueva, cuyo marco brillaba bajo las luces del restaurante, y el local estalló en vítores. John se quedó boquiabierto, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «¡Cassie, qué demonios!» «Feliz cumpleaños, John», dijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «De parte de todos nosotros». Pasó las manos por la silla, con la voz cargada de emoción. «No sé qué decir». «Pues no lo hagas», dijo, ella abrazándolo fuerte con el corazón lleno. «Solo úsalo». La fiesta duró horas, llena de risas e historias, Millie's. John se movía con soltura, con el rostro iluminado por una alegría que casi no había visto en años. Giró la silla, comprobando su suavidad, y rió. Un sonido profundo y espontáneo que llenó de alegría la sala. El pueblo se sentía vivo, unido por un acto de bondad que se había convertido en algo más grande. El equipo de Emily lo capturó todo. Las imágenes se hicieron virales y difundieron la historia de Millfield mucho más allá de sus fronteras. Una semana después, mientras Cassie barría el suelo del restaurante, sonó la campana. Mark estaba allí, con una expresión suave pero intensa.
Su habitual refinamiento había sido reemplazado por una silenciosa vulnerabilidad. Llevaba una chaqueta sencilla y el pelo un poco despeinado, como si hubiera estado despierto toda la noche. ¿Tienes un minuto?, preguntó en voz baja. Cassie asintió y lo condujo a una mesa. Su delantal aún estaba espolvoreado con harina por haber ayudado a la señora Delaney. «Pagaste la silla», dijo, sin preguntar, mientras lo miraba fijamente. Él asintió, sentándose frente a ella. «Oí lo que hiciste. Ese chivatazo. No esperaba que llegara tan lejos». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con voz firme, pero curiosa. «Ni siquiera conoces a John». Mark se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, y su voz apenas era un susurro. «Mi padre era veterano, de Corea. Regresó cojeando y con pesadillas que nunca se fueron. El Departamento de Asuntos de Veteranos no le dio nada, ni atención ni esperanza. Bebió hasta morir cuando yo tenía 15 años. Construí mi vida para escapar de ese dolor. Dinero, éxito, distancia. Pero verte luchar por John, ver a este pueblo unirse, despertó algo en mí que creía perdido. Casi se quedó sin aliento, con el corazón dolido por el niño que había sido, el hombre en el que se había convertido. Mark no era solo un multimillonario, cargaba con fantasmas, igual que John, igual que ella. «Lo siento mucho», dijo, en voz baja, con la voz cargada de empatía. «Tranquila», dijo, mirándola a los ojos con una intensidad feroz. «Me recordaste lo que importa. Quiero hacer más, por John, por otros como él, y necesito tu ayuda». Sus ojos se abrieron de par. En par y se le aceleró el pulso. «¿Yo? Solo soy camarera, Mark. No sé dirigir nada». «Eres más que eso», dijo con fiereza, acercándose. «Eres el corazón de este pueblo. Convertiste $120 en un milagro. Yo tengo dinero, pero tú tienes algo más especial. Tienes corazón. Eso es lo que cambia las cosas». Casi tragó saliva, con la mente acelerada. La idea era abrumadora, liderar algo más grande que Millfield, más grande que ella misma. Pero la fe de Mark en ella era un salvavidas, impulsándola hacia un propósito que jamás imaginó. Asintió lentamente, con una chispa de determinación encendiéndose. «De acuerdo, hagámoslo». La visión de Mark era audaz. Una fundación llamada Wheels for Heroes, que proporcionaría sillas de ruedas, prótesis, servicios de salud mental y capacitación laboral a veteranos. Él la financiaría, casi la lideraría. Dudó, era camarera, no líder, sin título ni experiencia. Pero la convicción de Mark era inquebrantable. «No necesitas un título», dijo con voz firme. «Tienes instinto, y eso vale más». Alquilaron una pequeña oficina encima de la oficina de correos, con las paredes descascarilladas, pero las ventanas iluminadas por la esperanza. Casi se sumergió en ella. Sus días eran un torbellino de aprendizaje. Conoció a veteranos, hombres y mujeres con historias de sacrificio y lucha. Sara, la joven veterana de Afganistán, se convirtió en una visitante habitual de la oficina. Su silenciosa fortaleza inspiró a Cassie a esforzarse más. Miguel, el veterano de la guerra del Golfo con TPT, se unió a ellos. La valentía al compartir su historia impulsó su determinación. John se convirtió en embajador de la fundación, su nueva silla, un símbolo de esperanza. Hablaba en eventos, con voz firme y orgullo recuperado, contando a la multitud cómo un pequeño pueblo le había devuelto la vida. La relación entre Cassie y Mark se profundizó en una amistad que los sorprendió a ambos. Las noches en la oficina se convertían en conversaciones sobre la vida, la pérdida y el propósito. Mark compartía su culpa. Enterrar el recuerdo de su padre bajo la riqueza, perseguir el éxito para superar el dolor, solo para sentirse vacío. Cassie admitió sus miedos, al fracaso, a ser demasiado pequeña para este rol,
a decepcionar a quienes confiaban en ella. Se equilibraron mutuamente. La calidez de ella suavizaba sus asperezas. El pragmatismo de él sustentaba la pasión de ella. Su vínculo no era romántico, sino profundo, arraigado en una misión compartida de enmendar las cosas. 6 meses después, Wheels for Heroes había ayudado a 500 veteranos en todo el estado. Cassie organizó una recaudación de fondos en el centro comunitario reconstruido, financiada por la donación silenciosa de Mark. El salón estaba abarrotado. Veteranos, familias, funcionarios locales. John habló, con una fuerza que enmudeció la sala. «Esta silla no solo me dio movilidad», dijo palmeando el reposabrazos. «Me devolvió la vida». Y empezó con una persona a la que le importó. Cassie observaba desde la barrera, con el corazón henchido, pero la súplica de Sara persistía, su necesidad de prótesis, su silenciosa desesperación. Las dificultades de Miguel también la agobiaban. Sus sesiones de terapia la estaban ayudando, pero él necesitaba más. Esa noche, Cassie y Mark ampliaron la fundación para incluir prótesis y servicios de salud mental. El trabajo era agotador. Los burócratas la descartaban como solo una camarera. Los donantes cuestionaban sus credenciales. Un funcionario se burló en una reunión. ¿Qué sabe una chica de cafetería sobre dirigir una organización benéfica? Las palabras la hirieron profundamente, haciendo eco de las críticas en línea. Pero ella siguió adelante, impulsada por los rostros que conoció. John, Sara, Miguel y otros como Ana, una veterana de la Marina que había perdido un brazo. Y la confianza, y que ahora buscaba ayuda. Mark enfrentó sus propias batallas. Su junta directiva lo presionó para que se centrara en su imperio tecnológico, calificando la fundación de distracción. Contraatacó, invirtiendo más recursos en Wheels for Heroes, pero la tensión se reflejaba en sus ojos cansados. Una noche, le mostró a Cassie una foto descolorida de su padre, joven y orgulloso con el uniforme. «Hago esto por él», dijo con la voz entrecortada. Cassie asintió, comprendiendo el peso de cargar con el recuerdo de alguien. Las dudas de Cassie resurgieron. Una noche, ya tarde, agotada, se confesó con la señora Delaney mientras tomaban el té en casa de Millie. «¿Y si no soy suficiente?», preguntó en voz baja. La señora Delaney, con las manos nudosas pero cálidas, apretó las de Cassie. «Eres suficiente porque te importa, hija. Eso es lo que marca la diferencia». La labor de la fundación trascendió más allá de los veteranos. Millfield se transformó. Millis se convirtió en un centro de encuentro, no solo para tomar café, sino también para encontrar esperanza. Veteranos y familias se reunían para compartir historias y apoyo. Sara, ahora con prótesis financiadas por la fundación, asesoró a jóvenes veteranos y su confianza creció. Miguel creó un grupo de apoyo en el restaurante. Su risa era una señal de sanación. Tommy, inspirado, comenzó a enseñar mecánica a veteranos, dándoles habilidades y un propósito. Incluso el señor Hargrove, el gruñón dueño de la ferretería, donó herramientas para un programa de talleres y su ceño se suavizó cuando un veterano le dio las gracias. Cassie se enfrentó a nuevos desafíos. Una organización benéfica nacional se ofreció a absorber Wheels for Heroes, prometiendo recursos pero exigiendo el control. Cassie y Mark se negaron, conscientes de que su enfoque comunitario era lo que la hacía funcionar. La decisión provocó una reacción violenta. Los críticos en línea la tildaron de ingenua y la acusaron de malversar fondos. Se quedó despierta, hasta tarde, leyendo los comentarios, con sus inseguridades a flor de piel. Mark la encontró en la oficina, con la cabeza entre las manos. «Se equivocan», dijo con firmeza. «Estás haciendo lo que ellos no pueden, llegar a la gente». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Y si les fallo?» «No lo harás», dijo. «Porque tampoco estás sola». Un año después de su fundación, Wheels for Heroes se enfrentó a una encrucijada.
El segmento de noticias de Emily se había vuelto viral, atrayendo la atención nacional. Las donaciones llegaban a raudales, pero también el escrutinio. Una organización rival, respaldada por intereses corporativos, acusó a Wheels for Heroes de malversación de fondos y de difundir rumores para desacreditar a Cassie. Las acusaciones fueron duras, especialmente cuando un periódico local publicó un artículo de opinión escéptico. Cassie sintió que el pueblo la observaba con curiosidad. Incluso Tommy dudó una noche y preguntó, ¿estás segura de que puedes con esto, Cass? La duda picó, pero la voz de John lo clavó. En una reunión en una cafetería, se paró, rodó, ante la multitud. Cassie luchó por mí, por Sarah, por Miguel. Luchó por todos nosotros. Si quieres dudar de ella, duda de mí primero. La sala se quedó en silencio, y luego estalló en aplausos. Millfield se recuperó, y las acusaciones se desvanecieron a medida que aumentaban las donaciones. Cassie y Mark siguieron adelante y se expandieron a 5 estados. Contrataron a Anna, veterana de la Marina, para dirigir la difusión. Su resiliencia era la combinación perfecta. Sarah se convirtió en una oradora nacional. Su historia inspiró a miles. El grupo de apoyo de Miguel creció, salvando vidas con cada conversación. Pero el crecimiento trajo consigo nuevos desafíos: logística, financiación, política. Cassie aprendió rápido. Su instinto de camarera, escuchar, adaptarse, demostró ser más agudo que cualquier título. Una noche, Mark la sorprendió con una visita a un hospital de veteranos a 2 horas de distancia. Conocieron a decenas de pacientes, cada uno con una historia que rompió y sanó el corazón de Cassie. Un joven de apenas 25 años, con los ojos brillantes, le agradeció su nueva prótesis de mano. «Puedo volver a abrazar a mi hija», dijo. Cassie lloró, abrazándolo, sintiendo el peso y la maravilla de su trabajo. 2 años después, Wheels for Heroes se enfrentó a su mayor prueba. Una conferencia nacional de veteranos invitó a Cassie a hablar, una plataforma para compartir su misión. Estaba aterrorizada. Hablar en público no era lo suyo. Pero John, Sarah y Miguel la guiaron, compartiendo sus historias para integrarlas en su discurso. La noche anterior, Cassie practicó en su apartamento, con la voz temblorosa mientras leía para su reflejo. Mark se sentó con ella, animándola en silencio. «Lo lograste», le dijo. «Eres su voz». En la conferencia, Cassie se paró ante miles de personas, con las manos temblorosas pero el corazón firme. Contó la historia de John, Sarah, Miguel y Anna, cada una un hilo en un tapiz de resiliencia. «Esto empezó con una propina de 120», dijo con la voz quebrada. «Pero creció porque nos importaba, porque escuchábamos». El público la ovacionó de pie, y las donaciones llegaron en masa, impulsando a Wheels for Heroes a nuevas alturas. Pero la atención pública le trajo nuevos enemigos. Una organización benéfica con respaldo corporativo lanzó una campaña de desprestigio, alegando que Cassie y Mark se estaban lucrando personalmente. Las acusaciones salieron en los medios, y Cassie recibió correos de odio, con su bandeja de entrada inundada de veneno. Una carta la llamaba estafa de pueblo. Se derrumbó en la oficina cuestionándolo todo. Mark la encontró con la mandíbula apretada. «Tienen miedo», dijo. «Estás cambiando cosas que no pueden controlar». John, Sarah, Miguel y Anna la apoyaron. En una asamblea pública, John habló con voz potente. «Cassie nos ha dado más que dinero. Nos ha dado esperanza. Si te crees esas mentiras, nos estás traicionando a todos». El pueblo la apoyó, y un grupo nacional de veteranos investigó, exonerando a Wheels for Heroes de cualquier delito. La verdad prevaleció, pero las cicatrices persistieron. Una tarde nevada, Cassie visitó el bungalow de John, una casa modesta, con una rampa que él mismo había construido. Estaba ordenando fotos, con su silla nueva reluciente junto a la mesa. Le entregó una foto descolorida. Él, de uniforme,
a los 20 años, sonriendo con su pelotón. Ese chico no tenía ni idea de lo que se avecinaba, dijo, con la voz cargada de recuerdos. Cassie se sentó a su lado, escuchándolo mientras hablaba de su pelotón. Amigos perdidos, culpa que arrastraba, pesadillas que aún lo despertaban. «Me diste más que una silla, Cassie», dijo, mirándola a los ojos. «Me diste una razón para seguir adelante, para sentir que importo de nuevo». Se le llenaron los ojos de lágrimas y se le quebró la voz. «Tú eres la razón, John. Tú, Sarah, Miguel, Ana, todos a quienes ayudamos. Tú eres la razón por la que sigo adelante». Le apretó la mano, fuerte a pesar de su edad. «No pares nunca, niña. El mundo necesita gente como tú». 4 años después, Wheels for Heroes había transformado 2,000 vidas en 15 estados. Sarah, ahora una defensora segura de sí misma, impartía talleres para amputados. Sus prótesis eran testimonio del alcance de la fundación. El grupo de apoyo de Miguel tenía sedes en todo el país, su risa un faro para otros. El programa de extensión social de Ana capacitó a cientos de personas, dando un propósito a los veteranos. John viajó con Cassie, sus discursos atrajeron multitudes, su historia una sensación viral que recaudó millones. Millis seguía, siendo el centro de todo. Veteranos y familias se reunían para compartir historias, risas y esperanza. La señora Delaney enseñó a hornear a la hija de un veterano, guiando con sus manos a los pequeños a través de la masa. Tommy arreglaba sillas de ruedas en un rincón, con el tintineo de sus herramientas. Jenny, ahora en la universidad, se ofrecía como voluntaria durante los descansos, inspirada por el fuego de Cassie. El señor Hargrove enseñaba carpintería a veteranos, con su voz ronca suavizada por el orgullo. Una noche, mientras nevaba sobre Millfield, Cassie estaba de pie tras el mostrador, observando la abarrotada cafetería. John giraba su silla, riendo con Miguel por un chiste compartido. Sarah, con una sonrisa radiante, ayudó a una joven veterana a ajustar su prótesis. Ana organizó un nuevo grupo. Su portapapeles era un borrón. Mark, al otro lado del salón, levantó su café en un discreto brindis, con los ojos llenos de orgullo. Cassie sonrió, con el corazón a punto de reventar. La propina de 120 había sido la chispa, pero el fuego era de ellos, de Millfield, de John, de Sarah, de Miguel, de Ana, de Mark, de ella. Habían construido un legado, no solo para los veteranos, sino para un pueblo que recordaba cómo cuidar. La fundación enfrentaba nuevos desafíos, expansión global, batallas políticas, pero Cassie estaba lista. Su miedo había sido reemplazado por un propósito. Mientras la rocola tocaba Crazy de Patsy Cline, supo que era solo el principio. La amabilidad no era un momento, era un movimiento, una llama que brillaría en Millfield y más allá, para siempre. Conteo de palabras, aproximadamente 18,000 palabras, incluyendo las partes anteriores. Si deseas más información, escenas específicas o ajustes, avísame.